En la graduación de ingeniería de mi hijo, frente a 300 personas, él dijo textualmente: «Agradezco a todos menos a mi padre, que es una vergüenza. 120.000 euros invertidos en su educación, y esa fue su forma de agradecerme». Esa noche cancelé el préstamo de su maestría en Londres. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y dime desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Rodrigo Méndez Salazar. Tengo 62 años, y durante 27 años creí que ser padre significaba construir un futuro sólido para mi hijo, sin importar el costo personal. El 24 de junio de 2024, en el auditorio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Civiles de Madrid, descubrí que estaba completamente equivocado. Adrián Méndez Torres, mi único hijo, se graduaba como ingeniero civil después de 5 años de carrera. 5 años durante los cuales pagué cada mensualidad de 2.000 euros, cada libro técnico especializado, cada software de diseño estructural que necesitó, cada congreso de ingeniería al que asistió por toda Europa. Trabajé jornadas que comenzaban a las 5 de la madrugada, supervisando obras de construcción para que él nunca tuviera que preocuparse por el dinero. Construí mi empresa desde cero, literal y metafóricamente, comenzando como pedreiro a los 18 años, mezclando cemento y cargando ladrillos bajo el sol abrasador de Valencia, hasta convertirla en una constructora respetable, con contratos municipales importantes y una plantilla de 45 trabajadores. Llegué al auditorio 2 horas antes de la ceremonia, vestido con mi mejor traje gris Oxford, que había comprado especialmente para la ocasión, en una tienda donde el dependiente me miró con cierta sorpresa cuando pagué 800 euros en efectivo. En el bolsillo interior del saco llevaba doblado el contrato de compra de un BMW Serie 3 color negro metálico, 85.000 euros, que pensaba entregarle esa misma tarde, junto con las llaves y una carta que había escrito durante semanas, expresando todo mi orgullo por verlo convertirse en el primer profesional universitario de nuestra familia. La ceremonia comenzó a las 6 de la tarde. Yo estaba sentado en la 9ª fila, rodeado de familias elegantes que conversaban animadamente sobre los logros de sus hijos y los planes futuros de maestrías internacionales y posiciones en empresas multinacionales. Reconocí a algunos padres de compañeros de Adrián, personas con las que había coincidido brevemente en eventos universitarios a lo largo de los años. Siempre había sentido cierta distancia en esos encuentros, como si no perteneciera completamente a ese mundo de arquitectos, ingenieros y empresarios con títulos universitarios colgados en las paredes de sus despachos. Recordaba especialmente a Ignacio Ortega, el padre de Valeria, la novia de Adrián, arquitecto renombrado con estudio propio en el barrio de Salamanca. Siempre me saludaba con cortesía formal, pero distante, como quien cumple un protocolo social incómodo pero necesario. Pero ese día no me importaron esas sensaciones antiguas de no encajar completamente. Estaba allí por mi hijo, por verlo cumplir el sueño que había perseguido desde los 15 años, cuando visitamos juntos el puente de Calatrava en Valencia, y declaró con ojos brillantes que quería diseñar estructuras que desafiaran la gravedad y el tiempo. Cuando llegó el momento de los discursos de agradecimiento, Adrián subió al podio impecable con su toga negra y el birrete que llevaba la borla dorada de honor académico por su expediente sobresaliente. Sonreía hacia el público con esa seguridad que siempre tuvo desde niño. Buscó entre la multitud y por un breve instante nuestras miradas se cruzaron. Sentí una emoción abrumadora que me cerró la garganta. Lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Este era el momento que había esperado durante 27 años. Todo el sacrificio, todas las noches durmiendo 4 horas después de revisar presupuestos hasta la madrugada. Todos los fines de semana trabajados cuando otros padres descansaban. Todo había valido la pena para llegar a este instante. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que han hecho posible este momento, comenzó Adrián con voz clara y firme que resonaba perfectamente en el auditorio. A mis profesores de la Escuela Técnica Superior, que me guiaron con excelencia académica
durante estos 5 años intensos. A mis compañeros de estudio que se convirtieron en colegas de profesión, especialmente a Miguel, Laura y Fernando, con quienes compartí incontables noches calculando estructuras y diseñando proyectos. Mi corazón latía acelerado, esperando mi turno en sus palabras de agradecimiento. Apreté contra mi pecho el sobre con el contrato del BMW, preparándome mentalmente para el momento emotivo que vendría. Pensaba levantarme cuando me mencionara, tal vez incluso decir algunas palabras breves sobre lo orgulloso que estaba. Agradezco especialmente a mi futuro suegro, el arquitecto Ignacio Ortega Domínguez, quien me abrió las puertas del mundo profesional de alto nivel y me enseñó que la ingeniería va más allá de los cálculos técnicos, continuó Adrián, y noté un énfasis particular en esas últimas palabras que me hizo sentir una punzada extraña de inquietud. Me mostró que esta profesión requiere también refinamiento cultural, educación formal completa y capacidad de moverse en ambientes donde el mérito académico realmente importa. A mi novia Valeria Ortega, arquitecta brillante, que me apoyó en los momentos más complicados de la carrera y me ayudó a mantener el enfoque cuando las circunstancias familiares eran difíciles de manejar, agregó, y varios de sus compañeros que conocían aparentemente esas circunstancias asintieron con complicidad que no entendí. A mi madre Beatriz Torres, profesora universitaria, quien siempre valoró la importancia de la formación académica sólida y me inculcó el respeto por el conocimiento teórico, dijo mirando hacia donde estaba sentada su madre en la quinta fila, quien sonreía con orgullo evidente. Esperé y esperé, pero mi nombre nunca llegó. Mencionó a profesores que apenas conocía personalmente, amigos recientes de la universidad, incluso al director del departamento de estructuras con quien había compartido apenas un café. Pero de mí, ni una palabra. El nudo en mi garganta comenzó a apretarse dolorosamente. Quizás me había dejado para el final, pensé tratando desesperadamente de mantener la esperanza contra toda evidencia. Entonces vino el golpe que me destrozó. Quiero ser completamente honesto con todos ustedes, dijo Adrián, y su tono cambió a uno más serio, casi solemne, como quien está a punto de hacer una confesión importante. Este camino no ha sido fácil, y algunas personas en mi vida han representado más un obstáculo social que un verdadero apoyo profesional. El auditorio se quedó en silencio absoluto. 300 personas contuvieron la respiración simultáneamente. He tenido que superar no solo los desafíos técnicos de la ingeniería civil, sino también la vergüenza social de explicar constantemente mi procedencia familiar. Agradezco a todos los que realmente me ayudaron a llegar hasta aquí, a quienes me enseñaron que en esta profesión la formación cultural es tan importante como la técnica. Hice una pausa deliberada, dramática, pero agradezco a todos menos a mi padre, que es una vergüenza. Su presencia hoy aquí es simplemente protocolo familiar que debo cumplir, porque aunque financió económicamente mis estudios, representó siempre una humillación social que tuve que superar para ser aceptado en ambientes profesionales donde importa de dónde vienes y qué formación tienes, no solo cuánto dinero puedes pagar. El tiempo se detuvo. 300 cabezas se giraron simultáneamente hacia mí. Sentí como si alguien me hubiera golpeado el pecho con un martillo. Las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza como campanadas fúnebres. Vergüenza, obstáculo, humillación, protocolo. Vi a Ignacio Ortega en la tercera fila con una sonrisa apenas perceptible de satisfacción en las comisuras de los labios. Valeria, sentada junto a él, mantenía una expresión neutra, pero sus ojos brillaban con algo parecido a la aprobación. Beatriz, mi exesposa, miraba hacia abajo incómoda. Algunos conocidos me observaban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Otros desviaban la mirada rápidamente, avergonzados por presenciar semejante humillación pública. Durante unos segundos que se sintieron como una eternidad completa, me quedé completamente paralizado en mi asiento. Mi mente procesaba las palabras, pero mi cuerpo no respondía. El sobre con el contrato del BMW se deslizó de entre mis dedos entumecidos y cayó silenciosamente sobre mis rodillas. 27 años.
27 años trabajando desde el amanecer. 27 años construyendo literalmente con mis propias manos una empresa que le diera a mi hijo lo que yo nunca tuve. 27 años sin vacaciones reales, sin lujos personales, ahorrando cada euro pensando en su futuro. Y esto era lo que recibía a cambio. Una declaración pública de que yo era una vergüenza que había tenido que superar. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue rabia inmediata ni dolor explosivo. Fue algo mucho más frío y definitivo. Fue claridad absoluta. Me levanté lentamente de mi asiento mientras Adrián continuaba su discurso, agradeciendo ahora a la universidad por las oportunidades de networking profesional. 300 pares de ojos me siguieron mientras caminaba por el pasillo lateral hacia la salida. Mantuve la espalda recta, los hombros firmes, la cabeza en alto. No corrí ni me agaché avergonzado. Caminé con la misma dignidad con la que había entrado 2 horas antes. Justo antes de cruzar la puerta del auditorio, me detuve un segundo. Me giré hacia el podio donde mi hijo seguía hablando sin siquiera mirarme y sonreí. Una sonrisa tranquila, casi serena. Entonces salí en completo silencio hacia el pasillo vacío, donde el eco de mi respiración era lo único que podía escuchar, además del murmullo distante del discurso que continuaba adentro. Caminé hacia el estacionamiento del campus universitario con pasos firmes, mientras el sol de junio proyectaba sombras largas sobre el pavimento. Mi coche, un Toyota Avensis de 10 años que jamás cambié porque preferí invertir cada euro en la educación de Adrián, estaba estacionado bajo un árbol al fondo del aparcamiento. Me senté al volante, pero no arranqué el motor inmediatamente. Necesitaba procesar lo que acababa de suceder. Las palabras seguían resonando en mi cabeza con una claridad dolorosa. No era solo que no me hubiera agradecido. Eso habría dolido, sí, pero era comprensible en un momento de nervios o distracción. No. Él me había nombrado específicamente para declararme una vergüenza ante 300 personas. Había planeado esas palabras, las había ensayado. Había decidido conscientemente que ese era el mensaje que quería transmitir en el momento más importante de su vida académica. Miré el sobre con el contrato del BMW que seguía en mi mano. 85.000 euros, casi 2 años de beneficios netos de la constructora. Un vehículo que había elegido personalmente visitando el concesionario 3 veces para asegurarme de que tenía todas las características que Adrián había mencionado casualmente en conversaciones anteriores. Negro metálico, tapicería de cuero, sistema de navegación avanzado. Todo lo que él quería, sin siquiera saberlo aún. Abrí el sobre y leí el contrato. La entrega estaba programada para el lunes siguiente. Había pagado ya un anticipo de 15.000 euros que perdería si cancelaba. Pero en ese momento, sentado en mi coche mientras el auditorio a 200 metros celebraba la graduación, tomé una decisión fría y calculada. Saqué mi teléfono y marqué el número del concesionario. Eran las 7:15 de la tarde, pero sabía que Manuel, el vendedor, trabajaba hasta tarde los viernes. Manuel, soy Rodrigo Méndez. Necesito cancelar la compra del BMW. Sí, el que tenía programado para el lunes. Entiendo lo del anticipo, no importa. Proceda con la cancelación. Corté la llamada y marqué inmediatamente otro número. Esteban Morales, mi abogado y amigo desde hacía 25 años, respondió al tercer tono. Rodrigo, pensé que estarías en la graduación de Adrián celebrando. Necesito verte mañana por la mañana en tu despacho. Primera hora. Es urgente y delicado. Esteban captó algo en mi tono de voz porque no hizo más preguntas. Simplemente dijo que me esperaba a las 8 en punto. Arranqué finalmente el motor y conduje de regreso a Valencia. El trayecto de 40 minutos lo hice en completo silencio, sin radio, sin música, solo con mis pensamientos dando vueltas incesantemente. Pero no eran pensamientos caóticos de dolor o confusión. Era algo mucho más estructurado. Mi mente, entrenada por décadas de planificar construcciones complejas, comenzó a organizar información y a trazar planes con la misma precisión con la que diseñaba cimientos y estructuras. Llegué a mi piso en Valencia pasadas las 8 de la noche.
Un apartamento de 120 metros cuadrados que compré hace 12 años, cuando la empresa comenzó a generar beneficios consistentes. 3 habitaciones, 2 baños, cocina amplia. Nada ostentoso, funcional y cómodo, igual que todo en mi vida. Me quité el traje, me puse ropa cómoda y me preparé un café cargado. Luego me senté en el escritorio de mi pequeño despacho casero y comencé a revisar documentos. No documentos físicos al principio, sino archivos digitales, contratos, extractos bancarios, pólizas de seguro, testamento, todo lo que vinculaba económicamente a Adrián conmigo. Durante las siguientes 4 horas, hasta pasada la medianoche, revisé meticulosamente cada euro que había invertido en mi hijo durante los últimos 5 años de carrera. Las mensualidades universitarias sumaban exactamente 108.000 euros. Los libros, software especializado y material didáctico añadían otros 6.300 euros. El apartamento que alquilaba en Madrid, 75 metros cuadrados en Argüelles, costaba 1.200 euros mensuales. 60 meses. 72.000 euros en alojamiento. Pero eso no era todo. Revisé las transferencias mensuales que hacía religiosamente cada día uno de mes a su cuenta personal. 2.500 euros para gastos de manutención, transporte, ocio, ropa, todo lo que necesitara. 60 meses. 150.000 euros en gastos corrientes. Sumé los viajes que le pagué para asistir a congresos de ingeniería en Barcelona, París y Berlín. Otros 8.000 euros. El portátil de alta gama que necesitó en tercero. 3.200 euros. El curso de inglés técnico en Londres durante el verano de segundo año. 4.500 euros. La cifra total era obscena. 357.000 euros en 5 años. Más de 1.000 euros por cada día que Adrián pasó en la universidad. Y eso sin contar los gastos de sus años previos de instituto, la academia de refuerzo, las clases particulares de matemáticas y física. A las 3 de la madrugada, mi teléfono comenzó a vibrar. Una llamada. Luego otra. Mensajes de WhatsApp que empezaron a llegar en ráfagas. No los abrí. Simplemente vi los nombres en las notificaciones. Adrián. Beatriz. Otra vez Adrián. Un número que no tenía registrado pero que intuí era de Valeria o de alguien relacionado con ellos. Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio y continué trabajando. Abrí mi banca online y revisé la cuenta bancaria conjunta que había abierto con Adrián cuando cumplió 20 años. Era una cuenta donde yo depositaba fondos, pero él tenía acceso completo para emergencias o gastos inesperados. Saldo actual, 32.400 euros. Dinero que había ido acumulando de transferencias que él no gastó completamente. Técnicamente, como cotitular, yo podía mover esos fondos. Revisé también el documento del préstamo estudiantil que había garantizado como avalista hacía 6 meses. Adrián había sido aceptado en un programa de maestría en gestión de proyectos internacionales en la Universidad de Londres. Un programa prestigioso de 2 años que costaba 60.000 libras esterlinas, aproximadamente 120.000 euros al cambio actual. El banco había aprobado el préstamo enteramente basándose en mi aval, en mi historial crediticio impecable, en las propiedades y activos de mi empresa constructora. Encontré la cláusula que buscaba en el contrato. El avalista podía solicitar la retirada del aval antes del primer desembolso, siempre que notificara con al menos 15 días de antelación. La maestría comenzaba en septiembre. Primer desembolso programado para el 15 de agosto. Estábamos a 24 de junio, tenía margen legal. A las 4 de la madrugada, el teléfono seguía vibrando intermitentemente. 47 mensajes sin leer, según la notificación en pantalla. No sentí curiosidad, no sentí urgencia. Sentí únicamente la fría determinación de alguien que había sido traicionado y que ahora actuaba con la precisión de un cirujano. Abrí mi correo electrónico corporativo y redacté un mensaje para mi contable y administradora, Patricia Ruiz, una mujer de 50 años que llevaba las finanzas de la constructora desde hacía una década. Le pedí que preparara para el lunes un informe completo de todos los gastos relacionados con Adrián que hubieran pasado por cuentas de la empresa.
tarjetas de crédito corporativas, viajes facturados como gastos de representación, cualquier cosa que pudiera rastrearse. Luego abrí un documento de Word en blanco y comencé a escribir. No una carta emocional ni un descargo de dolor. Escribí una lista estructurada, numerada, de todas las acciones que tomaría en las siguientes 72 horas. Cancelación del aval del préstamo, transferencia de fondos de la cuenta conjunta a mi cuenta personal, cancelación de la tarjeta de crédito corporativa que Adrián usaba para gastos profesionales y que en realidad gastaba en restaurantes caros con Valeria, modificación del testamento donde Adrián aparecía como beneficiario principal de la empresa valorada en 2,5 millones de euros. A las 5:30 de la mañana, el cielo comenzó a aclararse sobre Valencia. No había dormido ni un solo minuto, pero no me sentía cansado. Me sentía extrañamente energizado por la claridad absoluta de propósito. Me duché, me afeité, me preparé otro café y esperé a que fueran las 8 para salir hacia el despacho de Esteban. Justo antes de salir, abrí finalmente los mensajes de Adrián. No los leí todos, solo los primeros y los últimos para entender el arco narrativo. Primer mensaje, enviado a las 11:15 de la noche anterior. Papá, por favor contesta, necesito hablar contigo. Mensaje número 15, enviado a la 1 de la madrugada. Papá, esto es serio. El banco me ha enviado una notificación sobre el préstamo. Dice que hay un proceso de revisión del aval. ¿Qué está pasando? Mensaje número 32, enviado a las 3:30. Papá, mi tarjeta corporativa ha sido rechazada. Estaba cenando con Valeria y sus padres y me han humillado en el restaurante. ¿Por qué haces esto? Podemos hablar como adultos. Último mensaje enviado a las 4:42 de la madrugada. Papá, mi vida está arruinada. Sin el préstamo no puedo ir a Londres. Sin la tarjeta no puedo mantener mi nivel de vida. Por favor, recapacita. Valeria dice que los padres de verdad no abandonan a sus hijos así. Ignacio dice que esto es una reacción desproporcionada de alguien sin educación para manejar conflictos. Leí ese último mensaje 2 veces, especialmente la última frase. Ignacio opinando sobre mi falta de educación para manejar conflictos. El mismo Ignacio que había sonreído con satisfacción cuando mi hijo me llamó vergüenza pública. Ahora entendía que había algo más profundo operando aquí. Esto no era solo ingratitud adolescente tardía. Había influencia externa, manipulación calculada. Respondí un único mensaje, conciso y directo. Una vergüenza no financia maestrías en Londres ni hereda empresas millonarias. Aprende a vivir con las consecuencias de tus palabras. Apagué el teléfono completamente y salí hacia el despacho de Esteban con 3 carpetas bajo el brazo, conteniendo toda la documentación financiera que necesitaría para comenzar a desmantelar metódicamente el futuro que había construido para alguien que me consideraba su mayor humillación. El despacho de Esteban Morales estaba en el 3er piso de un edificio histórico en el centro de Valencia, a pocos minutos caminando de la plaza del ayuntamiento. Llegué exactamente a las 8 de la mañana como habíamos acordado. La secretaria, una señora mayor que llevaba años trabajando allí, me reconoció inmediatamente y me hizo pasar sin anunciarme. Esteban estaba detrás de su escritorio de caoba revisando documentos cuando entré. Levantó la vista y me estudió en silencio durante unos segundos. Llevábamos 25 años de amistad. Nos conocíamos desde que yo era un joven albañil con sueños de montar mi propia empresa y él un abogado recién colegiado que me ayudó a redactar mis primeros contratos. Podía leer mi estado emocional con solo mirarme. «Siéntate y cuéntame qué ha pasado», dijo señalando la silla frente a su escritorio. Le relaté los acontecimientos de la graduación sin dramatismo ni emoción excesiva. Simplemente los hechos, las palabras exactas que Adrián pronunció, la reacción del público, mi salida silenciosa, las acciones que había comenzado a tomar durante la madrugada. Esteban escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta legal. Cuando terminé, se recostó en su silla y entrelazó los dedos bajo la barbilla en ese gesto característico que hacía cuando analizaba situaciones complejas. «Legalmente puedes hacer todo lo que has planeado»,
La retirada del aval del préstamo es completamente válida dentro del plazo establecido. La cuenta conjunta te permite mover fondos sin restricciones, ya que eres cotitular. La tarjeta corporativa es propiedad de tu empresa y puedes cancelarla cuando lo consideres apropiado. El testamento es modificable en cualquier momento según tu voluntad. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Pero necesito preguntarte algo importante, Rodrigo. ¿Estás actuando desde la claridad o desde el dolor? Porque las decisiones tomadas desde el dolor suelen traer arrepentimiento. Estoy actuando desde la dignidad, respondí sin dudar. Mi hijo no me llamó vergüenza en privado durante una discusión acalorada. Lo declaró públicamente ante 300 personas en el momento más importante de su vida académica. Eso fue planeado, fue deliberado, y refleja algo mucho más profundo que un simple arrebato. Esteban asintió lentamente. Hay algo más que debes saber antes de proceder. Ayer por la tarde, después de tu llamada, hice algunas consultas discretas. Tengo contactos en el mundo legal de Madrid y mencioné casualmente el nombre de Ignacio Ortega Domínguez. Lo que descubrí es preocupante. Abrió una carpeta y comenzó a leer. Ignacio Ortega tiene registradas en el registro mercantil deudas por valor de 1.200.000 euros relacionadas con su estudio de arquitectura. Hay 3 demandas civiles activas por proyectos con deficiencias estructurales graves. Una en particular involucra un edificio de oficinas en Las Rozas, donde detectaron problemas en los cimientos que requerirán reparaciones de casi 500.000 euros. La hipoteca de su vivienda familiar en el barrio de Salamanca está en situación de impago desde hace 7 meses. Son 900.000 euros pendientes y el banco ya ha iniciado procedimientos de ejecución hipotecaria. Me incliné hacia adelante, absorbiendo cada palabra. ¿Cómo alguien en esa situación mantiene las apariencias de éxito? Humo y espejos, respondió Esteban. Mantiene el estudio abierto con deudas crecientes, sigue asistiendo a eventos sociales, sigue vistiendo trajes caros probablemente comprados a crédito. Es una fachada que se derrumba lentamente, y aquí viene la parte que realmente te va a interesar. Sacó otro documento. Hace 3 meses, Ignacio presentó un plan de negocio ante un consorcio internacional de construcción especializado en obras públicas. El plan requería un capital inicial de 3 millones de euros para establecer una sociedad que participaría en licitaciones de infraestructuras. En la documentación preliminar que mi contacto pudo ver, aparecía mencionado un futuro socio inversor, descrito como ingeniero civil recién graduado con respaldo familiar sólido en el sector de la construcción. El estómago se me revolvió al comprender las implicaciones. Adrián, confirmó Esteban, o más específicamente, el dinero de Adrián, o todavía más específicamente, tu dinero a través de Adrián. Ignacio necesita desesperadamente capital para salvar su situación económica y vio en tu hijo, o en tu empresa a través de tu hijo, la solución perfecta. Pero, ¿por qué Adrián haría algo así? ¿Por qué se dejaría manipular de esa manera? Esteban suspiró. Rodrigo, tú construiste una empresa exitosa desde cero. Eres un hombre hecho a sí mismo que merece todo el respeto del mundo. Pero para un joven de 27 años, que estudió en una universidad de élite, rodeado de compañeros cuyos padres son médicos, abogados, empresarios con títulos universitarios, la narrativa de su padre como simple pedreiro que tuvo éxito puede ser reinterpretada por personas malintencionadas como algo vergonzoso. Ignacio es arquitecto, tiene un estudio propio, se mueve en círculos donde el pedigrí académico importa tanto como el éxito económico. Pudo haber estado alimentando sutilmente esa vergüenza durante años. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a la calle. Abajo la gente caminaba hacia sus trabajos, vida normal, rutinas cotidianas. Mi vida había sido eso durante décadas, trabajo duro, rutina, construcción progresiva de algo sólido. Y ahora descubría que mi hijo había sido manipulado sistemáticamente para avergonzarse precisamente de lo que me había llevado al éxito. Necesito evidencias,
dije girándome hacia Esteban. Si voy a confrontar esto, necesito pruebas concretas de todo lo que me estás diciendo. Ya está en marcha. Tengo un investigador de confianza que está recopilando documentación pública sobre las finanzas de Ignacio, registros mercantiles, demandas judiciales, hipotecas, todo lo que sea accesible legalmente. Lo tendrás en una semana. Una semana es demasiado. Necesito actuar ahora antes de que Adrián o Ignacio intenten hacer movimientos preventivos. Esteban reflexionó un momento. Puedo conseguirte lo esencial en 72 horas. Documentos judiciales públicos, registros de deudas, información básica sobre el plan de negocio. Pero hay algo más que podrías necesitar. ¿Qué? Acceso a las comunicaciones privadas entre Adrián e Ignacio, o entre Adrián y Valeria. Conversaciones donde quizás discutieron abiertamente esta situación. Eso no puedo conseguirlo legalmente, pero si tuvieras acceso a través de alguien de confianza en el círculo familiar, pensé inmediatamente en mi sobrina Clara, hija de mi hermana mayor. Clara tenía 23 años y había sido muy cercana a Adrián durante años. Eran primos de edades similares que crecieron juntos. Si alguien podía tener acceso a grupos de WhatsApp familiares o conversaciones donde Adrián hubiera hablado abiertamente, era ella. Puedo intentar algo, dije. Hazlo con cuidado. No queremos nada que pueda complicarse legalmente más adelante. Pasé el resto de la mañana en el despacho de Esteban redactando la documentación necesaria. Primero, la solicitud formal al banco para iniciar el proceso de retirada como avalista del préstamo estudiantil. Esteban redactó un texto perfectamente legal, citando la cláusula contractual específica y estableciendo que mi garantía se retiraba efectivamente de forma inmediata, aunque el proceso administrativo llevara 2 semanas. Segundo, una carta certificada dirigida al Departamento de Tarjetas Corporativas de mi banco, solicitando la cancelación inmediata de la tarjeta asignada a Adrián Méndez Torres, empleando un lenguaje que dejaba claro que cualquier gasto adicional no sería autorizado ni reconocido por la empresa. Tercero, y esto fue más complejo, la modificación del testamento. Mi testamento actual establecía que Adrián heredaría el 60% de la empresa constructora valorada en 2,5 millones de euros. Mi hermana recibiría el 20% y el 20% restante se dividiría entre mis 2 sobrinos, Clara y Miguel. La nueva versión eliminaba completamente a Adrián, aumentaba la porción de mi hermana al 40% y distribuía el 60% restante entre Clara y Miguel con la condición de que mantuvieran la empresa operativa o la vendieran únicamente a compradores que respetaran el legado de los trabajadores. A las 2 de la tarde toda la documentación estaba lista. Firmé cada página con una sensación extraña de liberación y dolor simultáneos. Estaba desheredando a mi único hijo. Estaba cortando los lazos económicos que nos unían, pero también estaba estableciendo un límite que debía haber establecido mucho antes. Una última cosa, dijo Esteban mientras guardaba los documentos en sobres certificados. ¿Qué vas a hacer con la cuenta conjunta? Los 32,000 euros. Transferirlos a mi cuenta personal esta tarde. Es dinero que yo deposité. Técnicamente es mío, y necesito asegurarme de que no pueda usarlo como colchón mientras procesa lo que está sucediendo. Esteban asintió, pero agregó una advertencia. Él podría intentar reclamar que una parte de ese dinero le pertenece. Legalmente es débil porque tú eres quien hizo todos los depósitos, pero podría complicarse. Documenta cada transferencia que hiciste a esa cuenta. Patricia puede ayudarte con eso. Salí del despacho de Esteban con las carpetas bajo el brazo y una claridad de propósito que no había sentido en años. No estaba actuando por venganza, estaba actuando por dignidad. Había una diferencia fundamental. La venganza busca causar dolor. La dignidad busca establecer límites y proteger el propio valor. Pasé por la oficina de la constructora y me reuní brevemente con Patricia. Le expliqué lo esencial de la situación sin entrar en detalles emocionales, y le pedí que preparara un informe completo de todos los gastos relacionados con Adrián que hubieran pasado por cuentas corporativas en los últimos 5 años. También le pedí que documentara cada transferencia que había hecho a la cuenta conjunta
con fechas y montos exactos. «Lo tendré listo para el lunes», dijo con su eficiencia característica, sin hacer preguntas personales invasivas. A las 4 de la tarde estaba de vuelta en casa, abrí mi portátil y accedí a la banca online. La cuenta conjunta mostraba exactamente 32.418 euros con 53 céntimos. Inicié la transferencia completa a mi cuenta personal. El sistema me pidió confirmación 2 veces. Acepté ambas. Transferencia completada. Luego llamé a Clara. Clara respondió al segundo tono con esa energía característica que siempre tuvo desde niña. «Tío Rodrigo, justo estaba pensando en llamarte. Me enteré de lo que pasó ayer en la graduación. Mi madre me contó. ¿Estás bien?» Su preocupación genuina me conmovió. Clara siempre había sido diferente a Adrián. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Se había pagado sus propios estudios con becas y trabajos temporales y mantenía una relación cercana conmigo sin esperar nada a cambio. Una relación basada en afecto real, no en conveniencia económica. «Necesito pedirte algo delicado», dije directamente, «y entenderé perfectamente si prefieres no involucrarte. Dime, ¿tienes acceso a grupos de WhatsApp familiares donde Adrián participe? ¿O conversaciones donde él haya hablado abiertamente sobre mí o sobre su situación con Valeria y su familia?» Hubo un silencio breve pero significativo al otro lado de la línea. «Hay un grupo familiar que creó la tía Beatriz hace como 2 años. Adrián está ahí, yo también. Pero él no escribe mucho últimamente. Sin embargo, tengo capturas de pantalla de conversaciones privadas que tuvo conmigo hace unos meses, donde mencionó cosas sobre ti que me incomodaron bastante en su momento». «¿Qué tipo de cosas?» «Comentarios sobre cómo le daba vergüenza explicar en la universidad que su padre había empezado como albañil, que Ignacio, el padre de Valeria, le había dicho que en los círculos profesionales de arquitectura e ingeniería importaba la procedencia académica familiar, que él sentía que tenía que compensar constantemente tu falta de formación universitaria. Yo le respondí que eso era una estupidez monumental, que tú habías construido una empresa exitosa y eso valía más que cualquier título, pero él insistió en que yo no lo entendía porque no me movía en esos ambientes. Sentí una mezcla de tristeza y confirmación. Tristeza por escuchar esas palabras de mi propia sobrina. Confirmación de que Esteban tenía razón sobre la manipulación sistemática. ¿Podrías enviarme esas capturas? Ya te las estoy enviando ahora mismo. Hay 7 conversaciones diferentes. Algunas son bastante duras, tío. Prepárate. Mi teléfono comenzó a vibrar con las imágenes entrantes. Abrí la primera. Era una conversación fechada en febrero, 4 meses atrás. Adrián escribía: «A veces siento que mi mayor obstáculo en esta carrera no han sido los cálculos estructurales, sino tener que explicar constantemente que mi padre es un pedreiro glorificado que tuvo suerte en los negocios. Ignacio dice que hay diferencia entre ganar dinero y tener verdadera clase profesional». La segunda captura era de marzo. Adrián escribía: «Valeria me presentó ayer a un arquitecto francés que colabora con el estudio de su padre. El tipo me preguntó por la formación de mi familia y me quedé en blanco. ¿Qué le digo? ¿Que mi padre mezcla cemento desde los 18 años? El dinero sin educación formal no da distinción real». La tercera era particularmente dolorosa. Abril. El padre de Valeria me comentó que está organizando una sociedad para participar en licitaciones internacionales. Me insinuó que podría haber oportunidades de inversión para jóvenes ingenieros con respaldo familiar. Le dije que mi padre tiene una constructora. Ignacio sonrió y dijo que necesitaban socios con visión empresarial moderna, no solo experiencia en obras pequeñas. Las siguientes capturas seguían patrones similares: comentarios despectivos sobre mi origen, referencias constantes a Ignacio como figura de autoridad y mentor, menciones repetidas sobre oportunidades de negocios que requerían inversiones significativas. La manipulación era evidente en cada mensaje. Ignacio había estado sembrando sistemáticamente la idea de que yo era un obstáculo social, mientras simultáneamente presentaba oportunidades económicas que requerían mi dinero. «Clara, estas conversaciones son exactamente lo que necesitaba.
Gracias. Tío, ¿qué vas a hacer? Algo que debía hacer hace tiempo. Establecer límites. Proteger mi dignidad. ¿Puedo decirte algo que quizás no quieras escuchar? Adelante. Adrián es un idiota manipulado, pero Ignacio Ortega es el verdadero villano aquí. Él vio una oportunidad de explotar las inseguridades de un joven para acceder a dinero que necesita desesperadamente. He escuchado rumores en Madrid. Tengo amigos diseñadores que trabajaron para su estudio. Dicen que está en bancarrota completa, que mantiene apariencias pero está a punto de perderlo todo. Lo sé. Mi abogado está investigando. Bien, porque si vas a pelear, pelea contra el que realmente te atacó. Colgamos y pasé la siguiente hora revisando meticulosamente cada captura de pantalla. Las guardé todas en una carpeta específica con fechas claramente marcadas. Evidencia documental de que la vergüenza que Adrián sentía por mí no era reciente ni espontánea. Había sido cultivada deliberadamente durante al menos 6 meses, probablemente más. El domingo transcurrió en una calma extraña. No salí de casa, no atendí llamadas. Simplemente organicé documentación, revisé números y preparé mentalmente lo que vendría. Adrián intentó llamarme 17 veces. Beatriz, mi exesposa, llamó 5. Incluso recibí una llamada de un número que identifiqué como el de Valeria. No respondí ninguna. El lunes por la mañana Esteban me llamó temprano. Tengo parte de la información que pediste. Mi investigador trabajó todo el fin de semana. ¿Puedes venir al despacho? Llegué a las 10. Esteban tenía sobre su escritorio 3 carpetas abultadas. Primera carpeta, documentación judicial pública sobre Ignacio Ortega Domínguez. 3 demandas civiles activas. La más grave involucra un edificio residencial en Pozuelo de Alarcón, donde se detectaron deficiencias estructurales graves en vigas de soporte. Los propietarios reclaman 1.100.000 euros en reparaciones y daños. Hay informes periciales que culpan directamente al diseño arquitectónico. Abrí la carpeta y comencé a revisar. Documentos judiciales oficiales, informes técnicos, fotografías de grietas estructurales, todo perfectamente documentado. Segunda carpeta, situación hipotecaria. La vivienda familiar de Ignacio en calle Serrano está valorada en 1.800.000 euros, pero tiene una hipoteca pendiente de 900.000. Impagos acumulados desde noviembre del año pasado. El banco ha iniciado formalmente el proceso de ejecución. Según el calendario judicial, la subasta podría producirse en los próximos 4 meses. Entonces necesita dinero urgentemente, reflexioné en voz alta, desesperadamente. Y aquí viene lo más interesante. Tercera carpeta. Esteban abrió la última carpeta con cierta teatralidad. Mi investigador consiguió acceso a documentación preliminar del proyecto de consorcio internacional que Ignacio presentó. No es información confidencial estrictamente, forma parte de registros mercantiles de intención de constitución de sociedad. El proyecto se llama Ibercons Infraestructuras, capital social inicial propuesto, 3 millones de euros, socios fundadores listados, Ignacio Ortega Domínguez como arquitecto director y un espacio reservado para ingeniero civil especializado en gestión de proyectos, pendiente de confirmación. En las proyecciones financieras aparece una nota manuscrita en el margen que mi contacto fotografió. Dice, futuro yerno, maestría Londres, acceso a capital familiar construcción Valencia. Sentí una furia fría recorrerme. No era rabia explosiva. Era algo más controlado y peligroso. La confirmación absoluta de que mi hijo había sido convertido en un instrumento para acceder a mi dinero. Y lo peor era que Adrián, consciente o inconscientemente, había participado activamente en esa manipulación, avergonzándose de mí públicamente para alinearse con la narrativa de Ignacio. ¿Cuándo quieres confrontar esto?, preguntó Esteban. Pronto. Pero primero necesito que se complete el proceso de cancelación del aval. ¿Cuánto falta? El banco confirmó esta mañana que tu solicitud fue procesada. Adrián recibirá notificación oficial el miércoles. A partir de ese momento, tendrá 30 días para conseguir un avalista alternativo o demostrar capacidad de pago autónoma. Si no puede, el préstamo será denegado definitivamente. Perfecto.
Déjalo procesar lo que está pasando. Déjalo entender las consecuencias. Y luego, cuando intente buscar explicaciones o soluciones desesperadas, ahí lo confrontamos con toda la evidencia. Esteban me estudió con una mezcla de preocupación y respeto. Rodrigo, conozco esa mirada. La he visto antes cuando negociabas contratos difíciles. Estás en modo estratega completo. Solo asegúrate de que cuando termine todo esto, puedas vivir en paz con las decisiones que tomes. Viviré en paz, sabiendo que establecí límites que protegen mi dignidad. Eso es suficiente. El miércoles por la tarde, tal como Esteban había predicho, Adrián recibió la notificación oficial del banco. Lo supe porque mi teléfono explotó nuevamente con mensajes. Esta vez los leí todos. Necesitaba entender su estado mental. Papá, el banco dice que retiraste el aval. Por favor, esto es un error. Llama al banco y arréglalo. Papá, sin el préstamo pierdo la plaza en Londres. Perdí meses preparando esta oportunidad. No puedes hacer esto. Papá, Valeria está devastada. Ignacio dice que esto es una crueldad innecesaria. Mamá dice que estás actuando irracionalmente. Por favor, hablemos como personas adultas. Papá, revisé mi cuenta. Los 32.000 euros desaparecieron. ¿Los transferiste tú? Ese dinero era para emergencias. ¿Cómo voy a vivir sin ese colchón? Los mensajes continuaron durante toda la tarde y la noche. Pasaron de súplicas a indignación, de indignación a intentos de manipulación emocional. Finalmente, alrededor de las 11 de la noche, llegó el mensaje que estaba esperando. Papá, mamá, Valeria, Ignacio y yo vamos a ir a Valencia este sábado. Necesitamos resolver esto cara a cara. No puedes simplemente destruir mi futuro por un malentendido en mi discurso. Te esperamos en tu oficina a las 11 de la mañana. Por favor, estate ahí. Respondí por primera vez en 5 días. Estaré ahí. Trae a quien quieras. Yo también tendré compañía. Llamé inmediatamente a Esteban. El sábado, 11 de la mañana, mi oficina, vienen todos. Adrián, Beatriz, Valeria e Ignacio. Necesito que estés presente con toda la documentación. Allí estaré. Prepárate, Rodrigo. Va a ser intenso. Ya pasé los siguientes 2 días preparándome mental y emocionalmente. No con nerviosismo, sino con determinación. Iba a confrontar no solo la ingratitud de mi hijo, sino toda la manipulación sistemática que había operado durante años. Y lo haría con evidencias, con hechos documentados, con la fuerza de alguien que finalmente había decidido que su dignidad valía más que cualquier vínculo que exigiera humillación como precio de entrada. El sábado amaneció despejado sobre Valencia. Me desperté a las 6, desayuné tranquilamente y llegué a la oficina de la constructora a las 9. Esteban ya estaba allí, organizando carpetas sobre la mesa de juntas. A las 11 en punto, escuché el timbre de la entrada. Había llegado el momento de la verdad. Los 4 entraron a la sala de juntas, con expresiones que oscilaban entre la preocupación y la indignación contenida. Adrián venía adelante con su traje gris impecable, seguido por Beatriz que evitaba mi mirada, Valeria nerviosa ajustándose constantemente el cabello, e Ignacio Ortega cerrando el grupo con esa postura de superioridad intelectual que había perfeccionado durante décadas de carrera. Esteban estaba sentado a mi derecha, con las 3 carpetas perfectamente alineadas frente a él. Yo permanecí de pie hasta que todos tomaron asiento al otro lado de la mesa. El silencio inicial fue denso, cargado de tensión no verbalizada. Ignacio fue quien habló primero, asumiendo naturalmente el rol de portavoz del grupo. Rodrigo, apreciamos que hayas accedido a esta reunión. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la situación actual es producto de un malentendido que se ha escalado innecesariamente. Adrián es un joven brillante que acaba de graduarse con honores. Las palabras pronunciadas en su discurso fueron desafortunadas, cierto, pero no justifican la respuesta desproporcionada que has implementado. Hablaba con ese tono condescendiente de quien está acostumbrado a que su opinión sea considerada definitiva por su estatus profesional. Noté cómo Adrián asentía levemente con cada frase, validando el discurso de su mentor. Como figura paterna responsable, continuó Ignacio,
Deberías comprender que los jóvenes cometen errores de expresión bajo presión. Cancelar el financiamiento de su maestría, vaciar cuentas bancarias compartidas y bloquear recursos económicos básicos es una reacción que francamente refleja falta de madurez emocional para manejar conflictos familiares. Beatriz intervino con voz suave pero firme. Rodrigo, sé que estás dolido. Yo también me sentí incómoda con las palabras de Adrián. Pero es nuestro hijo. No podemos simplemente abandonarlo en el momento en que más necesita apoyo para consolidar su carrera profesional. Valeria añadió tímidamente. Adrián ha estado devastado toda la semana. No ha dormido bien. Está desesperado por arreglar esto. Todos cometemos errores, señor Méndez. Adrián finalmente habló, y su voz tenía ese tono de súplica controlada que usaba desde niño cuando quería algo importante. Papá, lo que dije en la graduación salió mal. Estaba nervioso. No quise decir que eres una vergüenza en el sentido literal. Fue una expresión desafortunada sobre las dificultades que enfrenté integrándome en ambientes académicos muy competitivos. Pero nunca quise herirte así. Por favor, recapacita. Sin el préstamo pierdo Londres. Sin esos ahorros no puedo mantener mi apartamento en Madrid. Estás destruyendo literalmente mi futuro por un malentendido. Los observé a todos en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego me senté lentamente en mi silla, entrelacé los dedos sobre la mesa y hablé por primera vez con una calma que sorprendió incluso a Esteban. Adrián, tú dijiste textualmente ante 300 personas. Agradezco a todos menos a mi padre, que es una vergüenza. No dijiste que tuviste dificultades de integración. No dijiste que enfrentaste desafíos sociales. Dijiste específicamente que yo soy una vergüenza y que mi presencia en tu graduación era protocolo obligatorio. Esas no son palabras que salen mal por nerviosismo. Son palabras que reflejan un sentimiento profundo que has cultivado durante años. Ignacio intentó interrumpir, pero levanté la mano cortándolo. No he terminado. Ignacio, usted habla de reacciones desproporcionadas y falta de madurez emocional. Interesante viniendo de alguien en su situación. Esteban, por favor, muéstrales la primera carpeta. Esteban abrió la carpeta y comenzó a distribuir copias de documentos judiciales oficiales. Ignacio palideció visiblemente al reconocer los encabezados. 3 demandas civiles activas contra el estudio de arquitectura de Ignacio Ortega Domínguez por deficiencias estructurales graves. Reclamaciones totales que suman 1.200.000 euros. Informes periciales que responsabilizan directamente al diseño arquitectónico de fallos que comprometen la seguridad de edificaciones. Valeria tomó uno de los documentos con manos temblorosas y comenzó a leer. Su expresión pasó de confusión a shock absoluto. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó con voz quebrada. Ignacio intentó recuperar el control. Son asuntos legales complejos que cualquier profesional con décadas de carrera enfrenta eventualmente. Disputas técnicas que se resuelven en tribunales. No tienen nada que ver con esta situación familiar. Tiene todo que ver, respondí firmemente. Esteban, la segunda carpeta. Nuevos documentos se distribuyeron por la mesa. Registros hipotecarios, notificaciones bancarias, procedimientos de ejecución. La vivienda familiar de Ignacio Ortega en calle Serrano tiene una hipoteca de 900.000 euros con impagos acumulados desde hace 9 meses. El banco ha iniciado formalmente el proceso de ejecución. La subasta judicial está programada tentativamente para enero del próximo año. Valeria dejó caer los papeles sobre la mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a su padre buscando desmentidos que no llegaron. Ignacio mantenía una expresión pétrea, pero sus manos apretadas sobre la mesa revelaban la tensión interna. «Papá, me dijiste que habías refinanciado la hipoteca. Me dijiste que todo estaba bajo control», susurró Valeria. Adrián miraba alternadamente los documentos y a Ignacio con creciente comprensión de que algo mucho más grande estaba operando bajo la superficie. «Tercera carpeta», ordené sin emoción. Esteban distribuyó las últimas copias. «Documentación preliminar del proyecto Ibercons Infraestructuras.
proyecciones financieras, y la fotografía ampliada de aquella nota manuscrita en el margen: futuro yerno, maestría Londres, acceso a capital familiar, construcción Valencia. El silencio que siguió fue absoluto. Adrián leyó la nota 3 veces consecutivas como si no pudiera procesar lo que sus propios ojos le mostraban. Beatriz se llevó una mano a la boca, ahogando un gemido. Valeria comenzó a llorar abiertamente. «Adrián», dije finalmente, «durante los últimos 6 meses, probablemente más, Ignacio Ortega te ha estado manipulando sistemáticamente. Te convenció de que yo era una vergüenza social. Te hizo creer que mi origen como trabajador manual era algo de lo que debías avergonzarte en ambientes profesionales. Te alimentó esa inseguridad hasta convertirla en desprecio público. Y todo mientras planeaba usar tu acceso a mi dinero para resolver su crisis financiera desesperada. El plan era simple: convencerte de que yo era el problema, alinearte emocionalmente con él como figura paterna superior, conseguir que yo financiara tu maestría en Londres para que adquirieras prestigio profesional internacional, y luego persuadirte de invertir 3 millones de euros de la empresa familiar en su consorcio fantasma. Adrián sacudió la cabeza repetidamente. No, eso no puede ser cierto. Ignacio me ayudó genuinamente, me abrió puertas, me enseñó sobre la profesión. Saqué mi teléfono y abrí las capturas de pantalla que Clara me había enviado. Las proyecté una por una en la pantalla grande de la sala de juntas. Conversaciones privadas donde Adrián expresaba vergüenza por mi procedencia. Comentarios sobre cómo el dinero sin educación formal no daba clase. Referencias constantes a Ignacio como autoridad que validaba esos sentimientos. Estas son tus propias palabras, Adrián, de febrero, marzo y abril de este año. Conversaciones con tu prima Clara, donde describías detalladamente cómo te avergonzabas de mí, cómo Ignacio te enseñaba que la distinción profesional requería pedigrí académico familiar, cómo te insinuaba oportunidades de inversión que requerían respaldo económico. Adrián miraba la pantalla con expresión de absoluta devastación. Las palabras que él mismo había escrito meses atrás ahora lo confrontaban con una claridad brutal. No podía negarlas, no podía reinterpretarlas. Estaban ahí, fechadas, contextualizadas, innegables. Ignacio intentó un último movimiento desesperado de control. Esto es una invasión de privacidad completamente ilegal. Ningún tribunal aceptaría evidencias obtenidas de esta manera. Esteban, como abogado, deberías saberlo. Esteban respondió con frialdad profesional. Las conversaciones fueron compartidas voluntariamente por uno de los participantes. No hay ilegalidad alguna. Además, toda la documentación financiera y judicial que hemos presentado es de registro público. Cualquier persona puede acceder a ella. Y créame, señor Ortega, si esto llegara a tribunales por alguna razón, su situación empeoraría exponencialmente. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda momentáneamente. Necesitaba recomponer la calma antes de continuar. Ignacio, usted vio en mi hijo una oportunidad. Un joven ingeniero brillante pero inseguro sobre su lugar en círculos profesionales de élite. Lo convenció sistemáticamente de que su padre era un obstáculo social. Lo hizo sentirse avergonzado del trabajo honesto que construyó, todo lo que él disfrutó durante 27 años. Y mientras implantaba esa vergüenza, le ofrecía una alternativa. Usted, el arquitecto distinguido, el mentor culto, la figura paterna que realmente entendía lo que significaba la excelencia profesional. Todo calculado para acceder eventualmente al dinero que necesita desesperadamente para salvar su imperio en bancarrota. Me giré enfrentándolos nuevamente. Adrián eligió creerle. Eligió conscientemente sentir vergüenza de mí. Eso es responsabilidad enteramente suya, pero ahora ambos van a vivir con las consecuencias de esas elecciones. Valeria se levantó bruscamente de su silla enfrentando a su padre. ¿Es verdad? ¿Manipulaste a Adrián para conseguir dinero? ¿Por eso me empujaste tanto a que nuestra relación avanzara rápido? ¿Por eso insistías en que Adrián pasara tanto tiempo en el estudio contigo? Ignacio intentó tomar su mano, pero ella la retiró violentamente.
Valeria, cariño, las cosas no son tan simples. Sí, tenemos dificultades económicas, pero genuinamente veo potencial en Adrián. Pensé que podíamos ayudarnos mutuamente. Ayudarnos mutuamente usando el dinero de su padre, mientras lo convencías de que su padre era una vergüenza, escupió Valeria con desprecio. Dios mío, papá, ¿en qué te has convertido? Beatriz finalmente habló con voz cargada de culpa. Rodrigo, yo no sabía nada de esto. Ignacio me llamó varias veces en los últimos meses diciéndome que tú estabas siendo demasiado controlador con Adrián, que necesitaba espacio para crecer profesionalmente. Pensé que tenía razón. No imaginé que había esta manipulación orquestada. Lo sé, Beatriz. Tú tampoco eres villana aquí. Fuiste otra pieza movida en el tablero de Ignacio. Adrián permanecía sentado con la cabeza entre las manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro roto. ¿Qué he hecho? Elegiste creer que había algo vergonzoso en el trabajo honesto. Respondí sin concesiones. Elegiste valorar la apariencia de distinción sobre la sustancia real del sacrificio. Y lo hiciste públicamente, deliberadamente, en el momento que debió ser de celebración compartida. Me senté nuevamente y miré directamente a mi hijo. Todas mis decisiones son irreversibles, Adrián. El aval del préstamo está cancelado permanentemente. No voy a restaurarlo. Los 32.000 euros de la cuenta conjunta están ahora en mi cuenta personal. No los recuperarás. El testamento ha sido modificado. Ya no heredas la empresa. Esas decisiones están tomadas y son definitivas. Adrián levantó la vista con ojos enrojecidos. Entonces, ¿realmente vas a destruir mi futuro? No. Voy a obligarte a construir tu propio futuro sin depender del dinero de la vergüenza que soy. Eres ingeniero civil graduado con honores. Tienes 27 años. Tienes capacidad. Construye tu vida con tu propio esfuerzo, como yo construí la mía. Y mientras lo haces, reflexiona sobre la diferencia entre tener título universitario y tener verdadero carácter. Les indiqué la puerta con un gesto firme. Esta reunión ha terminado. Esteban les entregará copias de toda la documentación. Pueden irse. Los meses siguientes transcurrieron con una mezcla extraña de alivio y melancolía. No volví a tener contacto directo con Adrián durante las primeras 8 semanas. Ocasionalmente recibía noticias indirectas a través de Clara o de mi hermana sobre cómo estaba navegando su nueva realidad económica. Supo por Clara que Adrián había perdido definitivamente la plaza en la maestría de Londres, cuando el plazo para conseguir financiamiento alternativo expiró sin que pudiera presentar ni avalista ni capacidad de pago autónoma. La universidad le ofreció diferir la admisión 1 año, pero eso requeriría volver a aplicar y competir nuevamente por una plaza que no estaba garantizada. También me enteré de que había conseguido empleo como ingeniero junior en la empresa municipal de Obras Públicas de Madrid. Un trabajo honesto y respetable, pero que pagaba 2.400 euros mensuales. Una fracción de los ingresos que hubiera obtenido como ingeniero especializado en gestión de proyectos internacionales, trabajando para multinacionales o consultoras de primer nivel. Por primera vez en su vida, Adrián experimentaba lo que significaba vivir con un presupuesto ajustado real. Tuvo que dejar el apartamento de 75 metros cuadrados en Argüelles que yo pagaba mensualmente. Se mudó a un piso compartido de 40 metros en el extrarradio de Madrid con 2 compañeros de trabajo. 35 minutos en metro hasta su oficina. Habitación individual pequeña con baño compartido. Cocina común donde tenía que organizar turnos para preparar sus comidas. La clase de vida que millones de jóvenes profesionales españoles viven diariamente, pero que para Adrián representaba un descenso brutal desde la comodidad que siempre consideró normal. Clara me contó que Adrián había vendido varios objetos de valor para generar liquidez inmediata. El reloj Omega que le regalé cuando cumplió 25 años, 6.000 euros. Un portátil de alta gama apenas usado, 2.000 euros. Ropa de marca que nunca volvería a necesitar en su nueva realidad laboral. Todo fue a parar a tiendas de segunda mano o plataformas de venta online. Lo que más me impactó fue saber que Valeria había terminado la relación
apenas 2 semanas después de aquella confrontación devastadora en mi oficina. Según Clara, Valeria le dijo a Adrián que no podía perdonarle no haber detectado la manipulación obvia de su padre, pero sobre todo, no podía estar con alguien que había sido capaz de llamar vergüenza a quien lo sacrificó todo por él. Le dijo que necesitaba tiempo para procesar la magnitud del engaño familiar y que Adrián necesitaba hacer lo mismo sin las complicaciones de una relación romántica. El colapso de Ignacio Ortega fue rápido y público. En septiembre, apenas 3 meses después de la graduación, su casa en calle Serrano fue subastada judicialmente. Se vendió por 1.500.000 euros, menos del valor de mercado, pero suficiente para cubrir la deuda hipotecaria y dejar un remanente mínimo. Ignacio tuvo que mudarse a un apartamento alquilado modesto en las afueras de Madrid. Su prestigioso estudio de arquitectura cerró definitivamente en octubre después de que 2 de las 3 demandas judiciales se resolvieran con sentencias que lo obligaban a pagar indemnizaciones millonarias que no tenía forma de cubrir. La tercera semana de octubre, exactamente 4 meses después de aquella graduación que cambió todo, recibí un sobre por correo certificado. Remitente, Adrián Méndez Torres. Lo abrí con una mezcla de curiosidad y precaución. Dentro había una carta manuscrita de 9 páginas. La letra de Adrián, siempre ordenada y clara, llenaba cada hoja con una densidad que revelaba horas de escritura cuidadosa. Me preparé un café, me senté en el sofá de mi sala y comencé a leer. La carta comenzaba sin saludos formales, directamente con una declaración brutal de honestidad. No te escribo para pedirte dinero. No te escribo para que restaures el aval del préstamo, ni para recuperar la herencia. Te escribo porque finalmente, después de 4 meses trabajando en obras municipales junto a albañiles, electricistas y fontaneros, entiendo la magnitud de lo que hice y la profundidad de la traición que representó. Las siguientes páginas detallaban su vida actual con una sinceridad desgarradora. Describía cómo cada mañana se despertaba a las 6 para tomar el metro abarrotado hacia obras donde supervisaba proyectos de remodelación de escuelas públicas y centros de salud en barrios desfavorecidos. Cómo había aprendido los nombres de los trabajadores: Miguel, el albañil de 52 años que llevaba 30 en el oficio; Antonio, el fontanero que le enseñó a detectar problemas estructurales que ningún libro universitario menciona; Carmen, la electricista que trabajaba desde los 19 para mantener a sus 3 hijos. Cada día, trabajando con estas personas, veo reflejado lo que tú fuiste durante décadas. Veo la dignidad del trabajo honesto. Veo el conocimiento profundo que viene de la experiencia práctica, no solo de libros teóricos. Y me avergüenzo profundamente de haber considerado eso motivo de humillación. La carta continuaba describiendo momentos específicos de revelación. Una tarde, cuando Miguel el albañil le explicó cómo resolver un problema de cimentación en un edificio antiguo usando técnicas que ningún ingeniero universitario le había enseñado. Adrián le preguntó dónde había aprendido eso y Miguel respondió simplemente que después de 30 años mezclando cemento y construyendo estructuras, desarrollas un instinto que ningún software puede replicar. Adrián escribió que en ese momento pensó en mí, en cómo había construido literalmente con mis manos una empresa que empleaba a 45 personas, en cómo ese conocimiento práctico profundo tenía un valor que él había sido incapaz de reconocer. Ignacio me manipuló, es verdad, pero yo elegí ser manipulado porque quería creer que había algo superior en el pedigrí académico. Quería creer que mi título universitario me hacía mejor que tú. Esa responsabilidad es enteramente mía. Ignacio solo explotó una inseguridad que yo ya tenía. La carta incluía también una admisión dolorosa sobre su relación con Valeria. Adrián reconocía que parte de su atracción por ella estaba vinculada al estatus que representaba. Hija de arquitecto renombrado, moviéndose en círculos profesionales de élite, ofreciéndole acceso a un mundo que él sentía que merecía más que el mundo de constructoras y obras que yo representaba. Cuando ese mundo se reveló como una fachada construida sobre deudas y mentiras, la ilusión completa se derrumbó. Las últimas 3 páginas de la carta eran diferentes, más reflexivas,
más maduras. Adrián describía cómo había creado una cuenta de ahorro que tituló Fondo Restitución Papá. Cada quincena, después de pagar alquiler, comida, transporte y gastos básicos, depositaba 500 euros. A veces solo 300 si el mes había sido particularmente ajustado. Calculaba que a ese ritmo tardaría más de 10 años en acumular 120.000 euros equivalentes a lo que invertí en su educación universitaria. Sabía que era simbólico. Sabía que probablemente nunca alcanzaría la cifra completa, pero necesitaba hacer algo tangible que demostrara que entendía el valor real de lo que había recibido y despreciado. No te pido perdón, porque no merezco recibirlo. Te pido solo que sepas que finalmente entiendo. Entiendo que el valor de un hombre no se mide por títulos colgados en paredes, sino por el carácter construido a través de décadas de esfuerzo honesto. Entiendo que tú construiste algo real, mientras Ignacio solo mantenía apariencias huecas. Entiendo que me diste todo y yo te devolví humillación pública. Y entiendo que las consecuencias que impusiste no fueron crueldad, sino la lección más importante que podías enseñarme. Que las palabras tienen peso y que la dignidad no es negociable. La carta terminaba sin pedir nada, sin sugerencias de reconciliación, sin esperanzas expresadas de restauración financiera, solo una frase final. Si algún día puedes creer que esta transformación es genuina y no solo desesperación económica, me gustaría tomar un café contigo, no como hijo dependiente y padre proveedor, sino como dos hombres adultos que quizás puedan empezar a conocerse nuevamente sin las distorsiones del dinero de por medio. Leí la carta 3 veces consecutivas. Busqué señales de manipulación emocional calculada. Busqué frases diseñadas para ablandarme y generar culpa. Busqué cualquier indicio de que esto era simplemente otra estrategia para recuperar acceso a mi dinero. No encontré nada de eso. Lo que encontré fue algo que sonaba genuinamente como un hombre joven confrontando por primera vez las consecuencias completas de sus decisiones y llegando a comprensiones dolorosas sobre sí mismo. Durante 2 semanas la carta permaneció sobre mi escritorio, mientras reflexionaba sobre qué hacer. Consulté con Esteban, quien me aconsejó proceder con cautela extrema. Hablé con Clara, quien me confirmó que todo lo que Adrián describía en la carta era verificablemente cierto. Ella había visitado su nuevo apartamento. Había visto la cuenta de ahorro, había notado cambios genuinos en cómo hablaba sobre trabajo, sobre dinero, sobre valores. Finalmente, la 3ª semana de noviembre, respondí, no con carta sino con un mensaje de texto breve. Café, sábado 11 de la mañana, Cafetería Blasco junto a la Estación del Norte. Yo pago. Adrián respondió inmediatamente. Allí estaré. Gracias. El sábado llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Pedí un café solo y me senté en una mesa junto a la ventana. Vi a Adrián llegar exactamente a las 11. Caminaba diferente. Menos arrogancia inconsciente en la postura, más humildad en los gestos. Vestía jeans y una camisa simple. Nada de las marcas caras que solía usar. Se sentó frente a mí sin intentar abrazarme ni hacer gestos de afecto prematuros. Simplemente se sentó y esperó a que yo hablara primero. Leí tu carta 3 veces, comencé. Quiero creer que es genuina, pero necesito más que palabras bien escritas. Necesito ver si esta transformación se sostiene en el tiempo. Lo entiendo completamente, respondió Adrián. No espero que confíes inmediatamente. Solo espero que me des la oportunidad de demostrártelo a lo largo de meses, no de días. El dinero, dije directamente. Todas mis decisiones permanecen. No voy a restaurar el aval. No voy a devolver los 32.000 euros. No voy a modificar el testamento. ¿Puedes aceptar eso sin resentimiento? Adrián asintió firmemente. Puedo, porque finalmente entiendo que lo que me quitaste no era mi futuro. Era una dependencia tóxica que me impedía construir mi propio futuro real. Si algún día recuperamos algún tipo de relación, quiero que sea basada en respeto mutuo, no en obligaciones económicas. Conversamos durante 2 horas. Le pregunté sobre su trabajo. Me habló con entusiasmo genuino sobre proyectos de remodelación de escuelas,
sobre cómo estaba aprendiendo aspectos prácticos de la ingeniería que la universidad nunca enseña. Le pregunté sobre sus finanzas. Me mostró en su teléfono la cuenta de ahorro con 17 depósitos acumulados. 5.400 euros ahorrados en 4 meses, viviendo con lo mínimo. No hubo reconciliación dramática. No hubo abrazos emotivos ni declaraciones de amor paterno-filial restaurado. Simplemente acordamos repetir el café en 2 semanas. Luego, en 1 mes. Construir lentamente, sin presión, una relación nueva desde cero. Hoy, más de 1 año después de aquella graduación, que destruyó todo, pero también lo reconstruyó de forma más sólida, Adrián y yo tenemos almuerzos quincenales. Cada uno paga su cuenta. Conversamos sobre trabajo, sobre vida, sobre lecciones aprendidas. Él está completando su primer año como ingeniero municipal. Ha recibido reconocimientos por su dedicación y humildad. Está considerando hacer una especialización en ingeniería de obras públicas, no en Londres, sino en España, financiándola él mismo gradualmente. La cuenta de Fondo Restitución Papá tiene ya 11.000 euros. Le dije que no es necesario que continúe, pero él insiste. Dice que necesita completarlo para cerrar simbólicamente ese capítulo. Perdí un hijo mimado, arrogante e ingrato que me consideraba vergüenza social. Pero recuperé algo potencialmente más valioso. Un hombre joven que está aprendiendo el valor real del esfuerzo propio, la dignidad del trabajo honesto y la diferencia fundamental entre tener títulos y tener carácter. La lección más importante que ambos aprendimos es que el amor paternal genuino a veces requiere la valentía de establecer límites dolorosos, de permitir caídas devastadoras, de dejar que las consecuencias enseñen lo que las palabras nunca pudieron. Porque solo cuando alguien pierde todo lo que consideraba garantizado, puede realmente descubrir quién es, cuando no queda nada excepto su propia capacidad de reconstruirse. Y esa reconstrucción, cuando es genuina, vale infinitamente más que cualquier herencia o financiamiento que yo hubiera podido proporcionarle.